Hemos invitado hasta este congreso a Eduardo Anitua. Él es doctor en medicina y él va a ayudarnos a alcanzar, atención, la vida plena. Eso significa ser conscientes de lo inconsciente y partícipes de lo involuntario. La presentación correrá a cargo de Ana Bujaldón, miembro del Consejo Directivo de la Fundación CEDE. No. Ana, disculpa, ahora. Bien, ahora sí se escucha. Bueno, pues muy buenos días. Egunon, es un placer participar y presentar esta nueva ponencia del 21º Congreso de CEDE. Creo que todos coincidimos en que la salud es el gran patrimonio de las personas y también creo que todos entendemos a estas alturas que cuando cuidamos de la salud estamos mejorando el funcionamiento de los equipos y la productividad de las empresas. Nuestro ponente es el doctor Eduardo Anitua, referente internacional en medicina regenerativa e implantología oral, a quien enseguida presentaré y cedo la palabra. Cuando hablamos de salud, nos referimos a salud física y, por supuesto, también a la salud mental. Según un informe de la Asociación Española de Directivos, el 88% de los directivos y directivas españoles han tenido que afrontar situaciones relacionadas con la salud emocional de su equipo debido a la pandemia y el 60% han promovido medidas para mejorarla, como el teletrabajo, la flexibilidad horaria o una mejor comunicación interna. También, según datos del barómetro FEDEPE referidos a la salud de las mujeres directivas, más del 49% vio empeorar su salud en la pandemia y más del 80% considera que la crisis actual está pasando factura a su estado de ánimo y a su salud mental. Cuando hablamos de salud, solemos pensar en el estado de nuestro corazón o nuestros pulmones y olvidamos otras partes de nuestro cuerpo tan vitales como la boca. De esto y más sabe muchísimo nuestro ponente, Eduardo Anitua, que es doctor en medicina y cirugía, especialista en estomatología, director del Instituto Universitario de Medicina Regenerativa e Implantología Oral de la Universidad del País Vasco. Es además presidente de la Fundación Eduardo Anitua para la Investigación Biomédica y director médico de la Clínica Eduardo Anitua. Es internacionalmente conocido por ser pionero en el desarrollo de técnicas de bioimplantología y regeneración de tejidos. Además, es autor de la tecnología de plasma rico en factores de crecimiento que se aplica en distintas especialidades médicas. Es una técnica que está permitiendo mejorar la calidad de vida de miles de personas cada año. También es autor de 51 familias de patentes internacionales, de 25 libros y manuales y de más de 300 artículos de investigación publicados en revistas científicas de reconocido prestigio internacional. Profesor invitado en más de 50 universidades nacionales e internacionales y, según el ranking de la Universidad de Stanford, es el investigador español más influyente en odontología y el número 58 a nivel mundial. En 2021 recibió precisamente de manos de los Reyes el Premio Nacional de Innovación por su excepcional trabajo innovador al servicio de las personas y la mejora de la salud y la calidad de vida. Es para mí un honor presentar al doctor Anitua, un referente internacional en medicina regenerativa e implantología, un profesional de larga y brillante trayectoria y, sin duda, un apasionado de su trabajo al que los medios de comunicación han llegado a calificar como el Da Vinci de Vitoria. Así que es un honor, un placer, bienvenido, estamos encantados y con ganas de escucharle. Gracias. ¿Me ponéis el tiempo, por favor? Que me han pedido que me ajuste el tiempo. Perfecto. Bueno, lo primero, gracias por la presentación, pero ante todo, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con todos vosotros, me permitiréis que os tutee, y sobre todo para hablar de vuestra salud. Fijaros, de los que estamos aquí, probablemente más del 70% de los que estáis hoy aquí sentados, vuestro corazón va así. E incluso cuando tenéis que tomar decisiones,
todavía va mucho más rápido. De lo que yo os voy a hablar los próximos 17 minutos es precisamente de técnicas para que consigáis que cada uno de los que estáis hoy aquí sepáis salir de esta sala poniendo las riendas a vuestro corazón. Para entrar en el tema, como estamos en la Asociación de Empresarios, cuando yo terminé la carrera de medicina, después de pasar por cirugía maxilofacial, esta fue mi primera empresa. Yo comencé haciendo cirugía oral en Vitoria, que es mi ciudad, y al cabo de un tiempo, después de hacer mi posgrado en Estados Unidos, esta fue mi primera publicación, o mi primer libro, introduciendo en España y trayendo una tecnología que no existía, porque en aquella época un número importante de pacientes que llegaban a nuestra consulta llegaban aterrados. Entonces, mi primer reto era decir, ¿cómo puedo conseguir que los pacientes lleguen más tranquilos? Esta tecnología se utilizaba en Estados Unidos, en España no se había introducido y tuve que montar mi segunda empresa para que los médicos, los dentistas españoles la pudieran utilizar, porque como sabéis todo en el mundo de la medicina lleva un proceloso camino regulatorio y no había nadie, por así decir, que estuviera muy interesado. No lo veían como negocio, pero yo lo veía como una necesidad. Yo me he pasado la vida preguntándome por qué. Y os daréis cuenta, y me encantaría que esta pregunta os la llevéis todos. Fijaros, cuando yo estaba recién terminado medicina, 22 años, en el servicio de cirugía maxilofacial, me preguntaba por qué cuando a un paciente le hacíamos una extracción, ese paciente cicatrizaba bien y igual el paciente siguiente tenía una infección y tenía problemas. Y a mí eso no me dejaba dormir. Decía, vamos a ver, ¿por qué unos pacientes cicatrizan bien y otros cicatrizan mal? Si el responsable de que cicatrice un alveolo post-extracción, yo creo que a muchos de los que estáis aquí, aunque sean las muelas del juicio, os habrán quitado, el responsable es que ahí se forme un coágulo de sangre estable. Pero es que si os cortáis el dedo, también el responsable de que cicatrice, y fijaros, incluso se forme la huella dactilar, son proteínas que se liberan en ese coágulo de sangre, pero también si os rompéis la tibia o si tenéis una lesión muscular. Entonces me puse a investigar qué tenía la sangre que tuviera esa capacidad pluripotencial. Esto que estáis viendo a microscopía electrónica es un coágulo de sangre, la típica postilla que habréis podido tener todos. Y veréis qué tiene este coágulo de sangre, pues una fibrina deshilachada y sobre todo glóbulos rojos, y veréis otras celulitas con puntitos, esos son los glóbulos blancos. Mayoritariamente esto es lo que tiene un coágulo de sangre. Entonces, haciendo, imaginaros, miles de estudios en el laboratorio, empezamos a saber qué componentes críticos tenía la sangre. Y vimos sobre todo todos los componentes que tenía la sangre, como los glóbulos rojos o blancos, que no juegan ningún papel esencial en la terapia regenerativa. Y entonces seguimos investigando y conseguimos dar con un protocolo en el que nosotros pudiéramos obtener, como veréis allá abajo, un coágulo amarillo, que pudiéramos obtener un plasma al que le habíamos quitado todo lo que interfería con la regeneración de los tejidos y en cambio concentrar todas las proteínas, que para los que seáis más legos es el lenguaje entre las células, son las responsables de que las células se entiendan, concentrar las proteínas para estimular la regeneración de los tejidos. ¿Y qué hicimos? Pues un ensayo clínico, viendo qué sucedía si a un paciente, en vez de esperar que se le formara ya un coágulo de sangre, le aspirábamos este coágulo de sangre y le rellenábamos un coágulo, podríamos decir, inteligente, un coágulo al que le hubiéramos quitado todo lo que interfería. ¿Cuál fue el resultado del ensayo clínico? Un resultado tan espectacular que tardé años en que me lo publicaran porque los reviews no se lo creían. Una batalla, como os podréis imaginar, todo el que es innovador le toca pelear. Fijaros, porque yo creo que todos los que estáis aquí, solo a simple vista podréis ver la diferencia entre un coágulo de sangre y un coágulo con una fibrina mucho más estable. Solo
a nivel de estructura, que muchos de los que estáis aquí sabréis de estructuras, os daréis cuenta que es una estructura mucho más estable. Pero además es una esponja que durante 15 días va a estar liberando proteínas, estimulando la regeneración de los tejidos. Como os he comentado, los resultados fueron espectaculares. Entonces dijimos, hombre, nos llegaban personas que habían perdido sus dientes, imaginaros por un traumatismo, y habían perdido sus dientes y el hueso alveolar, o sea, el hueso que soportaba el diente. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? No solo reponer el diente, teníamos que regenerar el hueso. Y lógicamente fuimos de menos a más, consiguiendo incluso a un paciente que ya había visitado numerosas instituciones y que le habían dicho que era imposible regenerar su hueso de manera predecible. Y de nuevo hemos publicado muchísimos trabajos en esta dirección, cambiando la vida de las personas. La siguiente pregunta era decir, ¿y si estamos obteniendo estos resultados en el área de la cirugía oral? Lo más cerca era la traumatología, pero ¿por qué no la dermatología? ¿Por qué no la cirugía general? ¿Por qué no la oftalmología? ¿Por qué no la neurología? Y este ha sido mi devenir los últimos 25 años. Hoy en día, ya habéis visto, estamos trabajando también en medicina reproductiva. Esta noticia la habréis visto todos en los periódicos, porque todos nuestros deportistas pues se benefician de esta técnica, todos los equipos de fútbol de Europa pasan por Vitoria y estamos encantados de compartir con ellos este conocimiento. Pero fijaros una batalla que yo estoy ahí en el Comité Olímpico Internacional, que un inspirado dice que esto es doping. Y me tuve que ir a partir la cara al Comité Olímpico Internacional para conseguir que nuestros deportistas se pudieran recuperar, que no fueran ciudadanos de segunda, que nosotros lo único que hacíamos era curar enfermos de élite, pero personas que tenían una lesión. Y ganamos esta batalla, que si os la contara lentamente es curiosa. Otra patología, y esto lo he introducido porque sé que de los que estáis aquí, por lo menos al 20% os duele la espalda o os ha dolido la espalda. Y de eso también lo puedo decir porque todos los que hemos sido deportistas hemos pagado nuestro precio físico. Y entonces yo hace tiempo pensé que si se podía regenerar la córnea, supuestamente no, la regeneramos. Si se podían regenerar los discos vertebrales, no, es imposible. Pues bueno, nos pusimos manos a la obra y observar cómo de una manera mínimamente invasiva podemos introducir una aguja con control fluoroscopio, como estáis viendo, o sea, con un control radiográfico en un disco vertebral, quitar esa compresión y rodear ese nervio comprimido de proteínas que pueden estimular su regeneración. Hemos terminado muy recientemente un ensayo clínico con unos resultados espectaculares en esta patología. Pero también nos sucedía que veíamos que había pacientes que, aunque se estaban regenerando muy bien, había otros que se regeneraban mejor. Y el reto era decir, ¿por qué unos pacientes regeneran peor que otros ante de nuevo la misma técnica? Y nos dimos cuenta la enorme importancia de la oxigenación. Y llevamos más de 20 años investigando sobre la respiración. Yo no sé si todos los que estáis aquí sois conscientes que sois deportistas de élite, que cada día que os enfrentáis a una reunión tenéis que estar en las mejores condiciones. Yo hoy me voy de aquí a Ginebra, mañana tienes que dar una conferencia y la manera de maltratar a un conferenciante es llevarlo a cenar y luego empeñarse que se tome dos gin tonics. Oye, yo estoy para tirar a los cochinos, no para dar una conferencia de 4 horas al día siguiente. Por lo tanto, quiero transmitiros que seáis conscientes que sois deportistas de élite. ¿Vosotros qué pensáis? Que nuestros deportistas de élite, y tenemos unos tenistas y en concreto una relación muy estrecha, por ejemplo, con Rafa Nadal, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que no se cuida? Yo os garantizo que para superar todas estas lesiones es una persona que ha dedicado su vida a cuidarse. Y es un extraordinario ejemplo para que todos los que estamos aquí tomemos ese ejemplo. ¿Sois conscientes de vuestros buenos o malos hábitos? Estoy encantado de a muchos de los que estáis aquí
amargaros el próximo cigarro. ¿Por qué? Porque daros cuenta que tenemos que ser absolutamente responsables de nuestra salud. Nuestra salud es nuestro mayor patrimonio, no el banco, nuestra salud es nuestro mayor patrimonio y es el mayor acto de generosidad. Si no nos cuidamos, no podemos cuidar de nuestros seres queridos, ni podemos dirigir nuestros equipos. Tenemos que ser también un ejemplo en salud. Me vais a permitir, y os voy a pedir, los que estáis por ahí con el teléfono móvil, que me dediquéis atención los próximos 10 minutos. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que aprendáis a controlar vuestro corazón. Esto que veis aquí es un cronómetro. Os voy a pedir a todos que hagáis un ejercicio tan sencillo como contar el número de respiraciones. Acordaros, inspiración y expiración es una respiración. Desde que yo diga ya, para ir rápidos, decimos ya. Cinco segundos. 3, 2, 1. Fijaros qué ejercicio más sencillo para bajar un poquito la velocidad. Ahora os voy a pedir un poquito de colaboración. De los que estáis aquí, ¿cuántos habéis contado? Levantarme la mano entre 18 y 25. Fijaros el número de manos, ¿eh? ¿Cuántos habéis estado entre 13 y 17? Llevamos más de la mitad de la sala. ¿Cuántos habéis estado entre 12 y 8? Un buen número. ¿Cuántos estáis en 8 o estamos o menos de 8? Todos los que estáis en menos de 8 sois personas que tenéis control de vuestra respiración. Pero ¿por qué es importante la respiración en vuestra toma de decisiones? He comenzado con esto. Porque no es lo mismo que vuestro corazón vaya a esta velocidad, a que vaya a esta velocidad cuando tenéis que tomar una decisión. Fijaros, llevamos haciendo estudios y sabemos que cuando tenemos control de nuestra respiración, tenemos control de nuestros pensamientos. Es como si le ponemos las riendas a este caballo que llevamos todos ahí y podemos controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra frecuencia cardíaca. Como os daréis cuenta, no es baladí, solo tiene un problema, es gratis. Quiero hablaros muy brevemente de la fisiología de la respiración. ¿Por qué? Daros cuenta, todos los que estabais por encima de 14, vuestro diafragma, que es el músculo más potente del organismo, que es el fuelle, iba fum, 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 fum. Y vuestro corazón le tiene que dar de comer. Vuestro corazón va al galope. Por lo tanto, solo controlando nuestra respiración podemos mejorar notablemente. Pero ¿cómo tenemos que respirar? ¿Por qué tenemos que inspirar y expirar por la nariz? Fijaros, ahora que hemos estado hasta hace poco, los médicos llevamos 40 años con mascarilla, pero todos habéis participado ahora de qué es llevar mascarilla. Fijaros. Los senos maxilares producen óxido nítrico y esto se sabe desde hace poco tiempo, hace 20 años o 20 y tantos años les dieron el premio Nobel por descubrir que la mucosa de nuestras fosas nasales produce óxido nítrico que tiene un efecto viricida y bactericida. ¿Vosotros qué creéis que es lo mismo? Que el aire que va a entrar a vuestros pulmones primero se mezcle con este óxido nítrico
y luego posteriormente vaya pasando por este filtro biológico que tenemos en todo lo que es nuestro órgano nasal o que pase directamente a los pulmones. Fijaros, si respiráis por la nariz, filtramos, humidificamos, calentamos el aire y, por supuesto, además no perdemos el olfato, como perdéis los fumadores, porque respiráis por la boca. Todos los fumadores sois respiradores orales, e igual más de un 40% de esta sala, aunque no seáis fumadores, sois respiradores orales. Pero lo peor es que perdéis la regulación fisiológica de vuestra respiración. Observar cómo respira un niño. Un niño, su respiración es 100% nasal, porque si no, no puede comer. ¿Por qué a lo largo de la vida vamos cogiendo malos hábitos y allí tenéis a un campeón que está roncando como el león de la metro? Eso es lo de menos. Lo peor es que su cerebro está mal oxigenado. ¿Qué pasa si respiramos por la boca? El aire no pasa por este filtro y el aire va a pasar directamente de la boca a los pulmones. Por lo tanto, ni se humedece ni se atempera, y la primera barrera defensiva son las amígdalas. ¿Por qué los respiradores orales se cogen amigdalitis de repetición? Pensar en los niños. Porque es la primera barrera defensiva, y esto todavía cronifica más el problema. Daros cuenta que esto, a edades tempranas, tiene una repercusión dramática en un niño, dramática que le cambia su esqueleto. Su cara es más alargada, su paladar es más comprimido, pero es que además este niño puede tener problemas en el colegio de concentración, porque llega agotado, porque respira mal, porque no sabe descansar. Por lo tanto, démonos cuenta de la importancia. Pero hay otro actor fundamental que estimula el órgano nasal y que forma parte de la respiración, y es la lengua. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tragamos saliva, la lengua lo que hace es comprimir el velo del paladar y estimula el funcionalismo que os he mostrado de ese órgano nasal. ¿Qué pasa? Que si respiráis por la boca, no recibe el paladar este estímulo. ¿Y qué va a suceder? Pues que nuestro órgano nasal va a ser más ineficiente y toda esta micromucosidad que produce la membrana nasal y que va a resbalar por el paladar blando, va a bajar por la úvula, y cada vez que tragamos saliva le damos un empujón al velo del paladar para que esa mucosidad se mezcle con la saliva y la traguemos y vaya al estómago. En otras palabras, controlemos el filtro o estimulemos el filtro de nuestra respiración, esto no va a suceder. Entonces, la lengua va a presionar en los dientes y vamos a tener un problema. ¿Dónde? Primero, en una deglución ineficaz. ¿Por qué? Porque si tienes que respirar cada 3 segundos, como los que respirabais 20 veces por minuto, cuando coméis como pavos, porque en un segundo tenéis que volver a respirar. Os metéis y tenemos que aprender a comer, respirando correctamente. Y esta es una consecuencia. Los dientes se van para adelante, no me importa, ortodoncia y para atrás, no te preocupes, que la lengua los volverá a llevar para adelante. Tenemos que corregir los malos hábitos. Pero fijaros, el niño es muy frecuente, respirador oral, otitis. Pero todos los que habéis venido ya aquí en avión, ¿cómo compensamos cuando cambia la presión del avión? Al tragar saliva se abre la trompa de Eustaquio. Si la respiración es oral, tenéis que compensar porque esto no sucede de manera fisiológica. Se me está terminando el tiempo y lógicamente no puedo hablar del sueño, que nos daría para otra charla, pero este es un hábito crítico. Tenemos que aprender a dormir. Este campeón que ronca como un campeón, lo que va a conseguir es que su mujer duerma en la habitación de al lado. Pero eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque este paciente, por ejemplo, esto es un estudio muy simplificado que se puede hacer en casa, es una persona que tiene 63 paradas respiratorias a la hora.
Vemos allá abajo ese circulito que respira mayoritariamente por la boca, pero fijaros, tiene paradas respiratorias de 90 segundos. ¿Os imagináis que al día siguiente tiene que estar en un consejo 6 horas? Siempre que tengáis a alguien, a mí me pasa dando conferencias a médicos, y a alguien que se le cae la cara de sueño, ya sabéis que tiene apneas del sueño y que esa noche no ha descansado. Pero otra de los problemas del estrés es el desgaste de los dientes. ¿Qué mayor estrés que el estrés nocturno? Y fijaros, descubrimos la lesión de los dientes cuando tenemos bruxismo y, por supuesto, desarrollamos técnicas para tratar esto. Pero daros cuenta, y ya voy concluyendo, la hipoxia contribuye a que si cualquiera de los que estamos aquí tenemos un gen del Alzheimer, se exprese o no. Daros cuenta si tiene importancia. Por lo tanto, ¿qué quiero transmitiros? Os he hablado de algunos hábitos, os pido a todos que reviséis vuestros hábitos, pero sobre todo también que nos convirtamos todos activamente en profesores para transmitir nuestros hábitos no solo a nuestros hijos, también a nuestro equipo, porque no dudéis, la salud no tiene precio, pero tiene un extraordinario valor. Y por lo tanto, lo que os pido es cuidar de vuestra salud, de la de vuestra familia, pero no olvidemos de la salud de nuestros equipos. Muchas gracias.